Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 19 de junio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26, con el título La iglesia primitiva, centrada en la palabra y la oración. En el pasaje de ayer vimos cómo el Jesús resucitado anduvo con sus discípulos durante 40 días. Y Jesús les dijo muy claramente: esperen la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo que siendo llenos del Espíritu, teniendo el poder de Dios, ellos iban a ser testigos de Jesús, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta alcanzar los confines de la tierra. Y luego, después de prometerles esto, Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron mirando al cielo cuando dos ángeles se les aparecieron y les dijeron: de la misma manera que han visto a Jesús ascender al cielo, Él regresará. Él les ha dado una misión. Entonces vemos en el pasaje de hoy que los discípulos se unen a orar. Están orando, están clamándole a Dios unánimes, y ellos también se enfocan en la palabra de Dios. Hermanos, una verdadera iglesia es una iglesia centrada en la palabra revelada de Dios y una iglesia que ora apasionadamente a Dios. Una iglesia que desea tener comunicación con Dios, escuchando la palabra y comunión con Dios, orando y pasando tiempos de intimidad con Dios. Vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Dice la palabra de Dios así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Entonces volvieron al aposento alto, el lugar donde habían compartido la última cena con Jesús y quizá el lugar donde Jesús les había prometido que recibirían el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban en oración constante. Dependían de Dios. Sabían que sin Dios ellos no eran nada, no podían hacer absolutamente nada. Eran humildes y dependientes totalmente de Dios. Y sigue la palabra: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces le dan importancia a las Sagradas Escrituras. Creen en la inspiración de la palabra de Dios. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces vemos cómo escudriñan la palabra de Dios para ser guiados por Dios, porque creen que Dios ha hablado definitivamente a través de su palabra. Y cada acción, cada decisión que toman ellos se basa, se fundamenta en la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Entonces, aquí las condiciones que tenía que cumplir el sucesor de Judas, el que iba a reemplazar a Judas, el que tenía que ser testigo de Jesús, tuvo que haber estado con los discípulos escuchando las enseñanzas de Jesús directamente. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vemos aquí en el versículo 24. No toman ninguna decisión ligeramente. Se basan en la palabra de Dios y oran. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, cuando nos toca tomar una decisión importante en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Yo creo que la gran mayoría de nosotros buscamos la opción que más nos conviene. No oramos, no escudriñamos la palabra de Dios, no nos sometemos a Dios primero buscando su voluntad, discerniendo cuál es su buena y perfecta voluntad para nosotros. Tomamos la decisión que es para nuestra mayor ganancia y de mayor conveniencia. Vemos, hermanos, que como cristianos debemos de ser hombres y mujeres de fe. Debemos de orar y debemos de centrarnos en la palabra de Dios. Cada decisión que tomó la iglesia primitiva estuvo fundamentada en la palabra de Dios ya revelada a ellos y en la oración. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, veo el ejemplo de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Y quizá algunos dirán que siendo primerizos, no sabiendo qué hacer, pues no tenían otra opción. Tenían que basarse en la palabra de Dios y orar apasionadamente porque era la primera vez. No tenían ningún otro ejemplo para seguir. Pero, hermanos, yo creo que no es así. Yo creo que eran humildes, sumisos a Dios, a su palabra y a su voluntad, y de todo corazón querían honrarle a Dios. Esa era su mayor preocupación. No hacer lo que más les convenía, lo que era para su beneficio, sino buscar la voluntad de Dios en todo. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, hazme humilde, hazme sumiso a tu voluntad. Hazme una persona que busca tu voluntad en tu palabra, que discierne correctamente tu buena y perfecta voluntad. Ayúdame a orar y a mantenerme sumiso a ti, dependiente de ti, y que tú guíes cada paso mío. Que tú seas el que dirige mi diario caminar. Cada decisión que yo tome, cada deseo que yo tenga, que venga de ti, oh Dios, de tu palabra en oración. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada familia Antioquía.